buenas noches y bienvenidos al debate de Popular Televisión. Saben ustedes que siempre intentamos estar pegados a la actualidad. Y temas de actualidad para abordar en este programa hay muchos. Esta semana, por ejemplo, ¿por qué no podíamos hablar de la reforma del gobierno regional, del gobierno autonómico? Parece que serán no uno, sino varios los consejeros que van a salir del gobierno, hasta ahora presidido por Ramón Valcárcel, y que el nuevo presidente de la comunidad autónoma, que va a tomar posesión tan solo en unos días con toda probabilidad, va a hacer una remodelación francamente importante. Lo decía aquí en Popular y lo escuchábamos en este programa, su pretensión de hacer un gobierno, decía, políticamente fuerte, y ese políticamente fuerte va a suponer bastantes cambios según parece. Pero la verdad es que estaríamos hablando de la especulación, cada vez con visos de ser más certera, pero al fin y al cabo especulación. Vamos a hablar de este asunto, pero será en 1 o 2 semanas, sabiendo ya finalmente cuál es la remodelación que lleva a cabo, cuáles son las competencias, porque no solamente se trata de los consejeros que salgan y que entren, sino que al parecer también va a desaparecer alguna consejería y habrá redistribución de competencias. Lo haremos, como decía, en 1 o 2 semanas. Pero a veces hay temas que son, aun siendo de actualidad, no son del día, no son de la semana, pero son importantes y creemos que deben ser abordados. Por ejemplo, el que tratamos esta misma noche. Seguramente ustedes de vez en cuando se encuentran con alguna situación o comentan con su pareja o con algún amigo, oye, pues que tal matrimonio, vecino, amigo, cuando no uno mismo, pues que resulta que se separa, que se divorcia, se encuentra en una situación pues que iba muy mal, que no había forma, al parecer, de continuar adelante. Y bueno, dentro de ese drama, de esa fractura, primero seguramente reaccionamos hablando de por qué ellos dos, pero seguidamente, no tardamos mucho tiempo, minutos seguramente, hablamos de, oye, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con los chicos? Fíjate qué drama, qué situación, qué va a ocurrir ahora con ellos. Es este tema el que queremos abordar esta noche. ¿Qué ocurre con los niños de esos matrimonios que se rompen bien por medio del divorcio, viene de la separación, y qué está sucediendo en estos momentos y hacia dónde caminamos en las próximas fechas? En estos momentos, en la mayoría de los casos, la custodia se le concede por parte de los tribunales a la madre, en algún caso al padre y en algún caso es compartida. Sin embargo, esas proporciones están cambiando. Hay cada vez más voces que se alzan en favor de la custodia compartida, el que haya un acuerdo, el que haya una coordinación, pero esto, primero, la buena voluntad entre un matrimonio que se ha roto parece muy complicado y luego, ¿es realmente la solución? Vamos a hablar de qué soluciones, si es que cabe hablar de soluciones, o qué remedios se pone para abordar el presente y el futuro de los niños de estos matrimonios rotos. Vamos a conocerlo con profesionales que trabajan habitualmente con estos casos, además en unos días en donde precisamente abogados, jueces y fiscales de aquí de la región de Murcia están discutiendo sobre este asunto, viendo qué decisiones han tomado hasta ahora, cómo está la legislación y cuáles pueden tomar en un futuro, porque igual lo que hasta ahora se está decidiendo no es lo mejor y hay que repensárselo. Ellos, los profesionales, lo están hablando y nosotros, no solo en el ámbito de la justicia, un poco más abierto lo queremos abordar esta noche, con la decana del Colegio de Psicólogos de la región de Murcia, María José Catalán, que además es bien conocedora, buena conocedora de este ámbito de la materia del menor y familia. Bienvenido, María José. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Nos acompaña también la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, que es Elena Rivera, que está coordinando directamente estas jornadas a las que yo hacía referencia. Sí. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por hacer este hueco y venir al programa. Gracias. Nos acompaña otro abogado que además es experto, miembro de la Asociación Española de Derecho de Familia, Alfonso Cano. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Y a veces hay que hablar también de la mediación. Y queremos ver qué es eso de la mediación, hasta qué punto puede servir en este tipo de casos, como en otros muchos, pero vamos a centrar en este. Es el trabajo que desarrolla Natalia Carreres, que además es la responsable del punto de encuentro de la región de Murcia. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, primero vamos a hablar, yo decía que fundamentalmente hasta ahora, la mayoría de los casos, la custodia se concede a la madre. Tradicionalmente en España se le concede a la madre, en la región de Murcia también, en algún caso al padre y luego en algún caso la custodia compartida, pero esto está cambiando. Lo que me llamaba la atención es que antes de entrar al programa, con nuestros invitados me decían, pero no ocurre igual en todas las comunidades autónomas, es decir, que es que depende, hay comunidades autónomas que funcionan de una forma y de otra. Yo me acordaba del programa de la semana pasada que hablamos de los impuestos y nos decían, es que en Madrid se pagan menos impuestos y hay gente que se va de un lado para otro a montar la empresa y tal. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué hay diferencias por comunidades
autónomas, por ejemplo? Elena. Las comunidades autónomas que ahora mismo tienen legislación en esta materia es Cataluña, Aragón, Valencia y Navarra, creo. ¿Por qué? Porque tienen transferidas las competencias y entonces ellos han podido legislar, pero nosotros no. Con lo cual nosotros estamos sometidos a lo que establece el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no tenemos legislada esta materia. Hay que separar lo que es la custodia de la patria potestad, no es lo mismo. Vamos a aclarar conceptos que luego nos pueden ayudar durante el programa. ¿Qué diferencia hay? Sí, bueno, aunque sea un poco técnico, la guardia y custodia es el cuidado de los menores, ha sido todos los días, las cosas que son cotidianas, que se repiten, y el concepto, digo en sentido muy simple, ¿no? La patria potestad son cuando hay que adoptar decisiones importantes, por ejemplo, una educación, a qué colegio van, si han de hacer viajes al extranjero, si para dar autorización a operaciones, es decir, cuestiones que implican la formación integral del menor. Por eso yo quería comentar, bueno, si te parece que introduzcamos el tema, a ver si podemos entre todos llegar a saber si es correcto hablar de guardia y custodia compartida o no. Yo voy a dar mi opinión y por supuesto ahora la debatimos. La guardia y custodia es una situación de hecho, se llama guardia y custodia, pero es una situación de hecho, que es el cuidado de todos los días, el ponte esto, tonterías o cosas cotidianas como lávate, dúchate, es decir, las cosas que de ordinario se hacen los menores. Eso efectivamente no puede estar compartido como tal, porque tiene que ser la decisión en el momento. Solamente para mí existe una guardia y custodia compartida cuando convive, porque cotidiana y permanentemente están decidiendo sobre esas cosas. Antes, cuando solamente había fines de semana, el padre, en este caso generalmente, cuando tenía al menor, tenía la guardia y custodia. Y cuando no estaba con él, quien la tenía era la madre. No había una compartida. El padre la tenía en exclusiva durante el periodo de tiempo en que estaban con él. Yo lo entiendo así. Y cuando estaban con la madre, tenían la guardia y custodia exclusiva. No pueden tener una guardia y custodia compartida en sentido estricto cuando están separados. Yo pienso que es así. Entonces, ¿qué pasa? Que no se ha encontrado un nombre o un título adecuado, que ahora parece ser que sí, se habla con responsabilidad parental, la alternativa, la temporal, pero bueno, en principio vamos a quedarnos con eso. Sí, pero vamos a quedarnos con ese concepto, pero sabiendo que no, que a mi entender no corresponde exactamente a lo que es, pero bueno, se ha aceptado así. Y Natalia trabaja en dos ámbitos. Una parte, el punto de encuentro de la región de Murcia, es un servicio establecido conjuntamente por la Administración de Justicia y la Comunidad Autónoma. Cuéntanos. La titularidad. Y luego la mediación. Después hablamos de la mediación. ¿Qué es el punto de encuentro? ¿Qué función hace? El punto de encuentro es un servicio de la Dirección General de la Consejería de Política Social. Lo que pasa es que la derivación a ese servicio se hace a través de, o bien de los juzgados de Murcia, o de resolución administrativa de los órganos administrativos de nuestra región, sea de acogimiento. Es un servicio que se ofrece fundamentalmente para garantizar el derecho que tienen los menores de relacionarse con sus familiares cuando el contexto familiar es conflictivo. Y luego la mediación. Cuando, no sé si un matrimonio que deciden divorciarse o separarse se acerca a un punto de encuentro, ¿qué percibes? ¿Cómo trasladan el problema de los hijos? Pueden venir a mediación en dos momentos, con procedimiento judicial iniciado, sí, o cuando acaban de tomar la decisión de separarse o divorciarse. El primer momento es un momento un poco más amable, porque acaban de tomar la decisión, tienen ese sentimiento de responsabilidad de querer hacer las cosas bien, de intentar llegar a acuerdos consensuados que les funcione y que les sirva y planteárselas. Lo que pasa es que en ese momento suelen estar más angustiados, acaban de tomar la decisión y están más angustiados por sus hijos. En el momento en el que vienen ya con un procedimiento judicial abierto, ya el contexto es diferente. O sea, normalmente están más posicionados, posicionan más a los hijos. En ese sentido puede ser un poco más difícil trabajar la intervención. ¿Se tiene muy en cuenta a los hijos? A la hora de cuando un matrimonio se ha roto y hay una conflictividad y hay un problema personal duro, y yo imagino que es irresistible el ambiente y la atmósfera, ¿hasta qué punto piensan los hijos que es de lo que queremos hablar esta noche? Pues la verdad es que la experiencia profesional me dice que en muchas ocasiones no se tiene muy en cuenta a los niños a priori. Sí que se abandera muchas veces pues las peticiones en beneficio de los niños, pero hay otros beneficios que se están teniendo en cuenta por parte de los adultos que enmascaran otros intereses y otras necesidades diferentes a la de los niños. A mí me gustaría también hablar un poquito de
qué repercusión tiene la separación, el divorcio en los menores. Sí. Y en este sentido yo quisiera hablar en positivo de esa situación en relación a que si realmente los padres tienen en cuenta las necesidades de sus hijos, saben un poco transmitir a sus hijos que les van a seguir queriendo, que realmente hay un cambio en la forma de manejar de los tiempos, de manejar el tiempo que van a estar cada uno con ellos, pero que realmente van a tener el cariño y el amor de los dos progenitores y de toda la familia, no tiene por qué tener unas repercusiones negativas la separación en los menores. Es mucho más negativo el vivir en una familia donde el conflicto es permanente, donde continúan siendo continuas las discusiones, las peleas, los enfrentamientos, donde hay una falta de respeto entre los adultos. Eso es muchísimo más doloroso para los menores y para su desarrollo que realmente el enfrentarse a una separación y el poder vivir bien con cada uno de sus padres porque ellos están bien, porque la separación les ha permitido pues, tener otra perspectiva diferente, ¿no? Por tanto, yo creo que el valorar esa situación en positivo es también importante. Está claro que sí, un ambiente, una atmósfera insufrible en una casa pues es muy complicadísimo, pero cuando se produce la separación, ¿qué riesgos tiene un niño? No sé tampoco si va en función de las edades. ¿Qué riesgo puede tener un niño de que esa separación no vaya bien y que le pueda afectar emocionalmente? Es decir, vamos a suponer, ojalá que vaya muy bien, pero ¿qué riesgos son los que corre un niño? Fundamentalmente el riesgo fundamental sigue estando relacionado con el conflicto entre los adultos. Si realmente el conflicto va disminuyendo, como suele ser lo ideal y lo general con el transcurso del tiempo, pues en un momento determinado, cuando se produce la separación, sí que los adultos están muy ensimismados, ¿no? en esa situación de conflicto que tienen y por tanto pueden a lo mejor atender en menor medida a los menores, pero lo normal es que esa crisis pues vaya diluyéndose y vayan atendiendo en mayor medida a los menores. Pero si el conflicto entre los adultos sigue siendo el elemento fundamental entre la relación de los padres, pues realmente va a tener una repercusión muy negativa en los niños. Pues porque generalmente el conflicto hace que quieran posicionar a los niños a favor de uno o de otro, que manipulen a los niños para que digan una cosa, que digan otra, incluso llegan a los extremos de posicionarlos para que no tengan relación con el otro progenitor, ¿no? Pues, por ejemplo, diciendo continuamente que el otro progenitor no es bueno, que tiene tales defectos y trasladando cuestiones que han sido a lo mejor negativas dentro del matrimonio a la relación con los hijos, ¿no? Una relación entre dos adultos puede haber fracasado pues por diferentes motivos, pero a lo mejor el que nosotras dos nos llevemos mal no tiene nada que ver con que yo no lo haga bien o lo haga mal con los niños, ¿no? Y por tanto hay que diferenciar lo que es una relación de pareja de lo que es el buen hacer del padre y de la madre con los niños. Yo creo que ambos, en general, todos los padres y todas las madres tienen una capacidad adecuada para atender a los niños y es lo que habría que fomentar, ¿no? Yo opino y lo que yo veo es que desgraciadamente yo creo que no tenemos cultura de que los niños deben de quedarse al margen en la ruptura y son utilizados y de verdad de forma muy perjudicial. Yo creo que hay casos, y creo que todos los abogados tendrán algún día en su despacho, pues que cuando se hace el intercambio los visten de distinta manera con lo más viejo para irse, no dan la ropa del fin de semana cuando se van con el padre. O sea, yo he tenido hasta casos, por ejemplo, de que en las vacaciones de Semana Santa, en la que le correspondía, me daba igual, o sea, esto puede pasar tanto por parte del hombre como por parte de la mujer, ¿no? Pero en este caso concreto estaba con el padre, quería ir al cine y le dijo, no, yo le pago a tu madre todos los meses, llama a tu madre para que te pague el cine. O sea, meter a un niño en que llame a la madre, que no, que me ha dicho que para eso te paga todos los meses, da igual, Sí. me daría igual que hubiese sido que lo estuviese con el padre y que lo dijese, o no te puedo comprar esto porque tu padre no me paga más, o sea, tristemente se utilizan los niños, pero yo creo que la cordura y la educación es lo que debe de primar. Los niños deben de quedar al margen, se sienten como pelotas que van de un lado a otro. Y bueno, ya meterlos a ver con quién se quieren ir, pues tampoco.
Entonces se les hace mucho daño, yo creo. Eso lo no nos damos comprobamos. cuenta, de verdad, no nos damos cuenta, pero le hacemos mucho daño. Nosotros lo comprobamos en el punto de encuentro diariamente cuando viene un menor y tienes el momento del intercambio entre el padre y la madre. Hay un momento en el que no está ni con uno ni con nosotros y que nosotros lo pasamos al otro padre. Y le preguntas cómo ha ido el fin de semana, cómo has estado, ha estado bien, cómo ha ido la tarde, uy, me lo he pasado fenomenal, ha sido estupendo. Y llega con el otro padre y le pregunta cómo ha ido, ay, muy mal, yo no quiero volver, no me quiero ir. Eso es diario. O sea, no os dice Eso es lo mismo a continuo. vosotros que al... No, porque porque cuando están con el progenitor con el que viven habitualmente, generalmente tienen que responder a lo que ese progenitor quiere que quieren les... cumplir sus expectativas. Exactamente. Y también nos cuesta Se muchísimo sienten muy otras veces, por presionados. ejemplo, el que entren. O sea, nosotros sí que nos planteamos desde el primer momento que nosotros no vamos a coger físicamente a ningún niño para entrarlo, ¿no? Entonces sí que tenemos un trabajo de motivación, de estar con ellos, de intentar animarles para que pasen. La responsabilidad del cumplimiento de ese régimen de visitas es de los padres, pero nosotros estamos ahí para apoyar, ¿no? Pero son ellos los que tienen que venir con ese trabajo un poco hecho desde casa. Sí que hay muchos niños que cuando quieren entrar, es horroroso el intentar trabajar con ellos, el tener tiempo, el hacer una entrevista, y justo entran por la puerta, ven al otro padre y se van corriendo a abrazarlos. Eso Y es de poner los pelos de punta de los muchas pelos, veces, sí. ese tipo de Porque situaciones. y es clave, yo lo Sí, que se utiliza a los niños comentabas. y realmente yo siempre digo, la responsabilidad fundamental del cumplimiento de las visitas la tiene el progenitor que habitualmente está con el niño, porque tiene que hacer ese trabajo precisamente motivacional. En casa. Sí que es verdad que en ocasiones nos encontramos a muchos padres que dicen, no, si es el niño el que no se quiere ir y que yo no hago nada, ¿no?, para que ese niño quiera o no quiera. Y dices, bueno, pero es que cuando tu hijo te dice que no quiere ir al colegio, le dejas que no vaya al colegio, o si no quiere comer, no come, pues más importante es la necesidad afectiva que tiene este niño de relacionarse con el otro progenitor. Pero cuando Claro. el niño actúa, cuando el niño actúa así, de la manera que cuentas, no es porque quiera falsear las cosas, sino porque seguramente le preocupa la actitud del padre, ¿qué quiere compensar en ese caso? Tiene un conflicto de lealtades clarísimo, en el que ambos intentan pues atraer al máximo el cariño del menor, y entonces el niño tiene que en su mentalidad tiene que cumplimentar aquellas expectativas que tienen tanto su padre como su madre. Agradar a los dos. Agradar a los dos. Y en muchas ocasiones pues se tiene, yo no digo nunca, yo siempre digo, los niños no es que mientan en esas situaciones, sino que realmente se están obligados, se sienten obligados a reaccionar de esa determinada manera. Yo quería decir una cosa. Hay algunas situaciones en que... No, yo estoy de acuerdo con ello, el conflicto de lealtad es lo más importante. Sí. Hay otra cosa que se llama chantaje emocional de los menores, cuidado, pero que se basan como... Claro que sí, los chicos son muy listos. Sí. Entonces chantajean emocionalmente a uno para obtener lo que quiere. Eso lo sabemos todos ya, por supuesto, mejor que yo. Pero yo lo que quisiera, creo que estamos dando la visión del problema. Ese es el problema en las separaciones. Como ella ha dicho muy bien, y yo estoy totalmente de acuerdo, el conflicto mayor para un menor es un matrimonio que no se separa y que está todo el día provocando tensiones, miedo y enfado en el domicilio. Entonces, primero, la separación o el divorcio es una solución a un conflicto. Segundo, las medidas que se adoptan generalmente no es lo que estamos diciendo. La mayoría de las separaciones y divorcios, la mayoría no tienen esos conflictos. Estamos hablando de los que tienen conflictos. Por ejemplo, se dan muchísimas separaciones y divorcios en Murcia, pero hay 100, ¿no? Me has comentado. 100 nada más que están en punto de encuentro. Luego hay 5.000 o 10.000 que no van al punto de encuentro. No serán perfectas, pero no van al punto de encuentro. Claro. Es que a mí me gustaría que normalizar. No, exacto, que no saquemos la anécdota de decir, bueno, es que pasa esto. Sí pasa eso. ¿Verdad? Yo he visto a un chico que se ha levantado la camiseta y dice, tu padre es un marrano. Pero lo he visto y eso digo, bueno, chicos, pues nada, pues tápalo y se acaba. Eso es verdad, pero no demos... Nosotros lo que pretendemos es dar una solución a un conflicto que ya existe. Hablando de la solución... De la mala gestión, de esa separación, ese divorcio. En esa mala gestión están esas familias que al final tienen que acabar realizando la gestión de su relación familiar a través de una institución pública, que es importante. Hablando de la solución, yo decía al principio del programa que tradicionalmente se ha dado la custodia a la madre, en la región de Murcia, por ejemplo, donde el ámbito de trabajo de los profesionales que hacen aquí, y ahora parece que está cambiando un poco. ¿Por qué se pone en tela de juicio y por qué los abogados se hacen una jornada sobre custodia compartida? Teníamos
una situación social. La realidad social era esa. La realidad social era que mi madre estaba en casa y mi padre trabajaba. Claro. Entonces, ¿quién se dedicaba? Pues había un código civil que hasta el año 2005 o por ahí decía que los menores de 7 años iban con la madre siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que los matrimonios ahora se integran más, colaboran más y realmente ejercen. Entonces es una necesidad social. El derecho siempre va por detrás de la sociedad, demanda eso. Pero lo que no podemos hacer, y eso estoy de acuerdo con Elena, que lo hemos comentado muchas veces, es la teoría del péndulo. Antes no se le daba a nadie, ahora tenéis que ser compartida. No. El Tribunal Supremo, no vamos a entrar porque no es técnica la conversación, ya ha marcado unos criterios que a mí me parecen muy razonables, que son ver qué ha pasado antes, cómo se ha llevado eso, si cada uno ha intervenido o no, la relación que tiene entre ellos, si esa relación influye o no en el menor, si no influye se descarta, la relación que tiene con la familia externa, es decir, unos condicionantes que nos hacen ver cómo va a ser la situación posterior, viendo y fundamentando la anterior. Y por supuesto, el informe de los psicólogos, que tienen muchos elementos de juicio que nos pueden aportar. Lo que pasa ahora es que se abre una vía. Antes teníamos la guardia y custodia monoparental de uno de los progenitores y ahora, como otra forma más de regular esas relaciones después de la ruptura, está la custodia compartida. No es ni mejor ni peor, es buena y tan buena. Antes de hablar si buena o mala, vamos a decir que es la custodia compartida, porque puede haber muchos errores, ¿no? Porque la custodia compartida es que el padre y la madre se encargan en el mismo tiempo del niño, que el niño se va a la casa del padre una semana, de la madre en otra, y mientras que está en mi casa yo pago todos los gastos, mientras que está en su casa ella paga todos los gastos, que es que el niño debe vivir en una casa y no trasladarse de esa casa porque le da mayor estabilidad, y el que se traslada coordinadamente es el padre y luego la madre. O sea, vamos a ver qué claves tiene la custodia compartida y luego analizaremos por qué es bueno o mala, pero primero ¿qué es? ¿Qué significa? Después de lo que ha aclarado en un principio Alfonso, que lo ha aclarado bien, el concepto de compartida, que compartir es diariamente, sí. Aquí lo que pasa es que en una custodia compartida, el juez, en interés del menor, que es siempre lo que hay que tener en cuenta, si las partes no han llegado a un acuerdo y una de las partes pide una custodia compartida, valorando un montón de circunstancias que también las ha señalado Alfonso, va a determinar una custodia compartida. Puede ser una semana con uno con otro. Tampoco los tiempos tienen que ser equitativos. Puede ser un mes con uno y un mes con otro, o 3 meses por trimestres escolares. Incluso hay sentencias, no de Murcia, que incluso la han atribuido durante un año con uno y un año con otro. Y en ese tiempo, el que está con uno, el otro tiene un régimen de visita. Entonces, eso es la custodia compartida. Es decir, pero la van a compartir, que no tienen por qué ser una semana igual conmigo y otra semana contigo, que puede ser. Yo hice una hace poco, que además fueron ellos los que vinieron y la plantearon, lo tenemos hablado. Nuestro hijo es lo mejor que tenemos y lo tenemos todo pensado por el horario de ellos, de que ella trabajaba también por la tarde, el niño prácticamente dormía con la madre, pero el padre todos los días lo recogía, comía y hasta por la noche prácticamente estaba con el niño. Ellos le damos el nombre de custodia compartida. Vamos a ver, es una distribución de los tiempos, que no es el fin de semana de antes, uno sí y uno no, y luego los días intersemanales. O sea, es un tipo, o sea, es que no establece que sean por semana. Bueno, pues ellos lo establecieron así. Ellos acordaron que entonces lo que hacían es que, como los dos tenían prácticamente los mismos ingresos, que no iban a pagarse ninguna cantidad, pero abrían una cuenta común, y esto vinieron al despacho ya, ellos habían planteado. Yo le planteé que tenían que pensar los problemas que podían surgir, porque lo que hoy lo vemos muy bien, dentro de un tiempo cambian las circunstancias y se ven mal. Entonces yo quizás le advertí, tener en cuenta que esto pasa el tiempo, ir preveyendo lo que puede pasar y cómo lo vaya a solucionar, que ellos estaban de acuerdo. Entonces ellos todos los meses en una cuenta común. ¿Por qué? Porque el niño necesita una camiseta, necesita un pantalón, y en una compartida, ¿quién se lo compra? O van a tener 2 armarios, uno en casa de mamá y otro en casa de papá. Son problemas que yo lanzo. ¿Van a tener 2 ordenadores? Porque los niños quieren sus cosas, o no las vamos a llevar.
Perdona, la convivencia, el entendimiento en ese caso, entre el padre y la madre es tan fundamental para que no sea a veces sobre un papel y se diseña, pero es tan fundamental para que funcione, porque si no viene, no sé, viene un juez y dice lo que hay que hacer. Ese entendimiento luego, tanto en la mediación como en el proceso ya del punto de encuentro, funciona, se mantiene, es sostenido o realmente es muy complicado. Yo creo que la clave es el entendimiento y que sean capaces de lidiar día a día con las dificultades que si una pareja de normal tiene en su casa conviviendo junta, cuando ya no convive junta ya no hablemos más. Creo que es la clave y creo que sí que hay familias que tienen esa capacidad. Muchas veces los padres te vienen y te dicen ¿qué no haría yo por un hijo? ¿No? Pues ese es el momento. Algo tan... No digo sencillo porque es muy difícil intentar dejar las emociones a un lado, la historia de pareja a un lado para centrarte en tus hijos, creo que es muy complicado, pero yo creo que es un ejercicio de responsabilidad tremenda que tiene un padre respecto a sus hijos y yo creo que es así. O sea que por eso la denominación de corresponsabilidad, ¿no? parental, sí, que muchas veces está sustituyendo al título de custodia, que, sí, que quizá está... Que también los títulos... A lo mejor hay que cambiarlos, ¿no? Sí, hay que cambiarlos. Porque yo creo que custodia no nos gusta a muchos, pero régimen de visitas menos aún todavía. O sea, eso de que vayamos a visitar a nuestro hijo... Es carcelario. Porque el concepto de custodia no existe en derecho europeo. Efectivamente. O sea, ese es el problema también, que tenemos a efectos de convalidaciones, pero bueno, este es otro tema. Es que siempre partimos de la idea de María José. O sea, el problema es que hay una ruptura horizontal, simplemente no hay una ruptura vertical. Entonces, si alguien asume, como decías tú, que la ruptura es horizontal, chicos, tú y yo no llevamos nada, pero este señor no tiene nada de culpa, este chico no tiene problema. Pero hay otro tema que me gustaría dejarlo, aunque fuera apuntado. La creencia de la gente de que la guardia y custodia compartida implica no pagar alimentos. Ese es el mayor Pero error. no solamente eso, sino me voy a echar las culpas yo como abogado, lo voy a personalizar para que nadie se moleste. A veces es elemento de negociación. Sí. Lo cual es un error, porque los abogados de familia, bueno, de familia no existe, pero los que nos dedicamos a familia, lo que tenemos que intentar es que no haya conflicto. Entonces, nosotros no debemos de pedir una guardia y custodia compartida cuando la historia de nuestro cliente no corresponde a una vida anterior de responsabilidad parental igualitaria, porque no es posible, porque aquí le puede producir problemas el cambio. Tanto problema le produce a un hijo que esté constantemente con el padre y con la madre en matrimonio y después se quede uno solo con la guardia de custodia, como que no trate con uno, dependa de uno de ellos y luego digan, no, es que te vas un mes con el padre. Pero vamos a ver, si yo lo he visto el viernes por la tarde, no, pero como resulta que ahora dice la ley, pues va a ser. No, es que... Entonces, eso es una de las dificultades mayores que nos encontramos cuando iniciamos un proceso de mediación con una pareja que venía con un modelo de custodia exclusiva de uno de los padres y viene porque una de las partes ha solicitado la custodia compartida. La desconfianza de un interés oculto en que sea el tema de la pensión de alimentos la que esté condicionando esa solicitud de pasar más tiempo con los niños. Y ahí es muy difícil trabajar porque... ¿De qué diferencia estamos hablando? ¿De qué estamos hablando de que los alimentos... la guardia y custodia compartida no implica no pagar alimentos, no señor, mire usted es un padre y tiene unos ingresos. Usted tiene unos ingresos, por ejemplo, una señora que gane 5.000 euros y un señor que gane 1.000 euros, para cambiarlo, la dinámica social que por desgracia todavía sigue habiendo esas diferencias. Pues esta señora le tendrá que dar alimentos a este señor, no a este señor, a los hijos. ¿Para qué? Para que cuando estén con él tengan el mismo nivel de vida y no estén con el papá pobre. Y como decías tú muy bien, tome merluza congelada y cuando estén con el papá rico pues tengan PlayStation, no sé qué. El niño tiene que estar en un sitio y en otro lo más parecido posible. No igual, pero lo más parecido. Lo más parecido, pero también teniendo en cuenta que la ruptura conlleva una quiebra también económica. Y lo que también muchas veces se demanda que los niños tienen que seguir en la misma estatus. Pues no se puede. Pues a lo mejor no. Pero yo creo que también es un error, ¿no? Sí, es un error porque en un matrimonio porque las condiciones no van a ser iguales. José, es que vamos a pensar que no se haya separado el matrimonio. Cuando a mí me plantean eso, que lo dicen mucho, es que voy a bajar, sí, pero mire usted. Si usted está trabajando y su mujer también, y usted lo despiden, el nivel de vida baja. El elemento que incide con la cual la economía baja. Pues esto es lo mismo. Pues tendrán que acomodarse claro, a la situación. No podrá tener 28 PlayStation, pero tendrá una. Pero si tiene una en un sitio... Se la puede llevar al otro y no se puede... O se puede tener esta señora o este señor
que le ayude en sus ingresos para que tengan el mismo nivel. Pero hay muchos problemas, perdón, solamente, muchos problemas que si no hay entendimiento es imposible. O sea, partiendo de que cada uno tiene que entregar la cantidad proporcional a lo que tenga, sea la que sea, luego hay un problema de gestión, creo que lo has dicho. Primero hay que ser... El problema de todo es la educación, en todos los ámbitos de la vida, familia, profesional. Cuando hay educación y entendimiento de que el chico pequeño no tiene ninguna culpa, amigo, lo has traído, tu responsabilidad. Entonces tienes que procurar que él no tenga problemas. Es que además que una sentencia judicial no va a solucionar el tema, porque es que te va a decir el qué, pero no el cómo, ¿no? Y entonces muchas veces nos hemos encontrado en mediación con familias que sí se les ha otorgado una custodia compartida, pero no saben cómo gestionarla. Y entonces el juez sí que evidentemente ha tomado una decisión. Igual esa decisión no ha solucionado el conflicto que pueda haber entre las partes y sobre todo no saben cómo gestionarse ni cómo esa organización planteársela en su día a día, y sí que vienen para poder trabajar ese acuerdo, porque es que no... Que yo creo que incluso en las custodias compartidas de mutuo acuerdo, que la gente viene a los despachos, sí que estamos de acuerdo, pero hay que plantearle los problemas que van a tener, porque la gente, eso mismo, no, el error de que no se pague pensión, o sea, es un error. Y además, ¿quién va a comprar? Tenemos un niño pequeño, ¿quién va a comprar? Porque los pañales los van a comprar cada vez que estén con uno, si es que tiene pañales, pero la camiseta, los deportivos, el chándal, ¿quién lo va a comprar? ¿Me voy a esperar cuando esté contigo que lo compre él, puesto que no me paga, que lo compre él, o lo voy a comprar yo? O sea, esas decisiones tienen que ellos saber cómo lo van a gestionar, porque si no, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que se requiere una buena voluntad, que si el matrimonio se ha roto, ya la buena voluntad es muy complicado que exista. Pero yo creo que también hay que desmitificar ese entendimiento ideal que tiene que haber para otorgar una custodia compartida, porque entonces no se podría dar ninguna, porque, bueno, sí, algunas, porque hay... Pero yo creo que... sí que ese entendimiento tiene que ser en unos mínimos, pero tampoco a lo mejor esperar que no haya ningún conflicto entre las partes. Yo creo que hay que adelantarles el problema, porque ellos se irán del despacho, hoy mira qué bien, y mañana tienen el problema y cogen el teléfono y llaman al abogado. Porque a mí el otro día, y es un ejemplo, pues personas que vivían en la misma zona, no había problema, pero con custodia compartida, pero resulta que uno de ellos se ha marchado a vivir a otra zona, y la pregunta es, ¿dónde tiene que estar empadronado mi hijo si tenemos la custodia compartida? Yo me quedé así, digo, ¿y para qué? En un principio pensé, ¿para qué? Y me dijo, pues porque el pediatra lo tiene asignado según donde estoy. Y el mes que está conmigo, tengo que ir a la otra punta de Murcia, en este caso era la Alcaina, allí, y yo vivo en el Palmar. Es que luego el colegio lo determina el empadronamiento. Hablábamos del buen entendimiento y, en efecto, por ejemplo, una cuestión tan peregrina, que no lo es, como la distancia física entre el domicilio del padre y la madre que se han separado, puede condicionar todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro que lo condiciona. Pero es una de las cosas que valora el juez también. Claro, pero no solo en una custodia que pueda ser compartida o no, sino en un régimen de visitas, porque yo veo también, hay veces que dices un régimen de visitas para una persona que a lo mejor tiene una distancia entre un progenitor y otro de 400 kilómetros, es absurdo que pongan fines de semana alternos. Habrá que valorar pues que las vacaciones, por ejemplo, de verano sean 2/3 para uno, para el que habitualmente no está con los menores, y se distribuya de otra manera los tiempos. Y yo creo que esa distribución de tiempos, donde la mediación es fundamental en muchas ocasiones para poder llegar los progenitores a valorar qué es lo mejor para los niños en cada momento. De manera estándar, o igual lo peor es lo estándar, pero ¿qué modelo estándar es el más adecuado para el niño? El de estar con la madre, tradicionalmente ha sido así, o ahora la custodia compartida repartiéndose los tiempos. El que mejor se adapte a la situación. Vale, pero estándar. No hay ningún modelo, no hay ningún modelo ideal. El modelo mejor para el niño es el que mejor se adapta a sus necesidades. Pero además de eso, es aquel que realmente pueda garantizar el mejor trato, la mejor relación con ambos progenitores. Cuanta más relación tenga con ambos progenitores, va a ser mejor para el niño.
menor sentimiento de abandono, menor sentimiento de pérdida, menor sentimiento, en definitiva, el duelo que tengan que pasar por perder a uno de sus progenitores. Lo que tenemos que buscar es que los niños puedan estar en esa relación lo más cercana posible a ambos progenitores y a las familias extensas, porque en muchas ocasiones encontramos que tras la separación parece como que ya no hay abuelos, o que ya no, cuando a lo mejor todos los días habían comido en casa de los abuelos. ¿Por qué no van a seguir comiendo en casa de los abuelos? ¿Por qué no van a seguir haciendo la misma vida que tenían antes? ¿Cuáles son, tanto en una familia, tanto en una familia, bueno, una familia, es que yo lo sigo llamando familia, es que sigue siendo una familia. Tanto en una casa donde el matrimonio, porque hablaba de la conflictividad antes, que hay un conflicto permanente de discusión, de pelea, de falta de respeto, de agresividad, como después que no se produce un entendimiento adecuado cuando está la separación, emocionalmente ¿cómo le afecta a un niño, tanto en un caso como en otro? Tanto en el presente que de cara al futuro. Se ha comprobado que las peores consecuencias para un niño, tanto en una familia unida como en una familia de padres separados, es la conflictividad entre los adultos. Sí. O sea, que es que da igual que estén unidos, que estén separados, pero si sigue siendo el conflicto el elemento negativo que existe en esa familia, va a tener consecuencias negativas en el niño. Pues a todos los niveles, pues por ejemplo a nivel social va a ser un niño más retraído, o va a ser un niño más agresivo, o a nivel escolar va a tener fracaso escolar, va a tener faltas de asistencia incluso, va a somatizar muchísimo a nivel físico, va a tener problemas de dolores de cabeza, de todo tipo, de mareos, incluso llegan a tener ataques de ansiedad y de pánico incluso, y han tenido que ir a urgencias por ese tema. ¿Pero por qué? Porque son el foco donde se van cargando todo el conflicto. Y bueno, pues los niños tienen pocos mecanismos, los adultos tenemos, pues por la edad, y más mecanismos para poder Le acabo de hacer una pregunta como psicóloga, y como psicóloga también le pregunto, ¿los jueces, los abogados tienen en cuenta lo suficiente a los niños a la hora de tomar las decisiones? Hombre, yo creo que generalmente sí. Nuestro enfoque, yo creo que de todos los profesionales, es el interés del niño, pero sí que, bueno, pues anecdóticamente, y como todos conocemos, pues hay veces que realmente tú valoras que las necesidades del niño son de una determinada manera y bueno, pues se acuerda otra que realmente tú valoras que es precisamente lo que menos va a beneficiar a este menor, ¿no? ¿Pesa mucho cuando está trabajando en los juzgados la situación, el futuro del niño? Claro que sí, a mí por lo menos sí. O sea, yo que soy un abogado que no soy la voz de su amo. Yo entiendo que las situaciones, sí, porque por lo que sea, más, creo que se me conoce. Yo cuando considero que hay una guardia y custodia compartida, no la planteo. Porque yo entiendo que ese conflicto, yo cuando termino un asunto y dictan sentencia, yo me quedo en mi casa. Pero ese señor, y al psicólogo le pasa lo mismo, hace su informe, hace su trabajo perfectamente, el juez también, pero el problema sigue ahí. Entonces, bueno, ese problema el abogado lo tiene que asumir, no puede decir, bueno, ya ha cobrado 10 muy buenas, no, es que después viene lo otro, que yo sé que ese señor no ha visto al crío, no tiene una relación con él, lo que está haciendo es insidias para encararlo con la otra persona, y eso lo ve un profesional. El profesional tiene que saber cuándo puede hacer una cosa, es como un médico, que viene al enfermo, quiero que me operemos, muy bien, ¿de qué quiere usted que lo opere? Ah, pues venga usted. No, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Pero yo vuelvo a insistir, estamos viendo el tema de la cuenta y es verdad, es un problema, el desarrollo de eso es un problema, pero eso es un reto de los profesionales. Sí. Nosotros tenemos que plantear una demanda de guardia y custodia que diga, oiga usted, mire usted, quiero que sea esto, y además quiero que se haga una cuenta corriente mancomunada, que no sé qué, porque los contratos, me enseñó Enrique Martín Usero, don Enrique, que los contratos hay que hacerlos entre sinvergüenzas para cumplirlos como caballeros. Entonces, cuando el convenio o la resolución judicial esté más matizada, deje menos a los conflictos, que es lo que siempre ha pasado, menos problemas tendrán posteriormente si incumplen. Si cumplen no hay ningún problema. El problema es cuando incumplen. Y si nosotros y los jueces y los mismos informes ordenan más o menos cómo va a ser la convivencia y nosotros pedimos normas económicas que conlleva menos conflictividad y el juez la acepta, ya vamos reduciendo los problemas. Entonces, ese es nuestro fallo. Sí. Quizás tenemos que cambiar la sociedad. Lo que yo decía, que cuando el cliente viene y te dice, quiero la guardia y custodia compartida,
tienes que explicarle lo que va a pasar, porque él a lo mejor llega, bueno, pues yo quiero tener a mi... Vale, pero vamos a ver, ¿quién va a comprar? ¿Cómo pagáis el colegio? ¿Cómo esto? ¿Qué trabajo tiene usted? Mire, usted, yo saco claro, la tienes que decírselo para que ellos valoren, que es lo que dice No, Alfonso, o sea, es que tiene que ser así, o sea, tienes que darle una solución. Yo pienso que los profesionales estamos para dar una solución. No podemos plantear una custodia compartida sin más, no mire usted por semana. Pero Elena, perdona, es que tenemos otros mecanismos, tenemos el régimen de las visitas. Efectivamente. Usted no puede, eso porque sea a las 6 de la mañana, muy bien, usted puede todas las tardes, oye, mire usted, todas las tardes. Si el problema es lo que dice ya. Pero eso, por ejemplo, es que no. Es que, claro, también es que el nombre es lo que nos afecta. Exactamente. Efectivamente. Además, perdona que no quiero monopolizar. No. Más es que todavía queda el resquicio social de que la mujer que le hace una guardia de custodia compartida o incluso que se le hagan los dos, está mal visto. Usted, parece pues que no, la castigan. es que el crío no es de usted ni del padre, no es de los dos, es de nadie, es suyo, él es una persona, independiente de ustedes. Entonces, si todo eso lo vamos combinando... hay que trabajar esa autonomía. Natalia, hablaba hace un momento María José sobre esas otras personas que también conforman la familia, de los abuelos, que la afectividad que le trasladan, que seguramente durante mucho tiempo han estado trasladando a los abuelos, a los niños, ha sido grande, mutua, y con un beneficio mutuo, tanto para el abuelo como para el niño, y que hasta qué punto también eso se tiene en cuenta, pesa, y por la experiencia que tienes. Es fundamental, Abuelos, es que es fundamental tíos... rodearse del contexto, y hay veces que tenemos el problema como padres de pensar que si al otro le va a querer, a mí va a querer menos, y es que los niños tiene una capacidad de amar que es infinita, y por mucho que quiera a mi suegra, no me va a dejar de querer a mí, y eso es algo que ellos tienen que tomar también conciencia. Cuando nos separamos también tenemos ese sufrimiento de pensar que la vinculación no va a ser la misma, que el apego va a ser diferente, y sí que entramos en un momento de temor y de desconfianza, ¿no? A ver esa lucha, ¿no? entre padres muchas veces, a ver quién se lleva, pues se aproxima más al menor, no al niño. El contexto familiar es fundamental, y sobre todo en mediación, que ese es el espacio que se les favorece a las partes para que ellos puedan llegar a esos acuerdos de futuro, a esos pactos, ¿no? Que puedan negociar y pactar cómo se van a organizar en el futuro. Se tiene en cuenta siempre el contexto social, el contexto familiar. Todo igual que se tiene el contexto social, el laboral, en todos los sentidos, porque lo que nosotros tratamos es que ellos sean conscientes del momento. Ese temor es razonable. Oye, si quieren más a mi ex mujer o ex marido, me va a dejar de querer a mí. Eso por ahí viene muchas veces también lo que comentaba. ¿Lo percibes cuando hablan en el despacho? Sí. Por ejemplo, ayer mismo estábamos trabajando, venían de una modificación de medidas con una custodia exclusiva, y se había solicitado por parte del no custodio la ampliación, y viendo en la pizarra, porque se estaba trabajando los horarios, la custodia ponía los ojos como plato de decir, madre mía, pero si es que va a haber una noche más al mes que no va a dormir conmigo, y entonces esa angustia se percibe perfectamente, y también viene del modelo que han elegido anteriormente, de cómo han gestionado durante la convivencia el modelo de crianza, y es que eso es así. O sea, si el modelo de crianza de tus hijos ha sido madre en casa y padre fuera, evidentemente una vez que te planteas una custodia compartida a partir de eso, dices, pero si es que el otro no sabe, ahí también está la desconfianza de partir de ese en eso tenemos la culpa las mujeres, que no tenemos confianza en los hombres. Por supuesto, que hay una... por definir tanto el rol también, que culturalmente decimos, las mujeres tradicionalmente han sido las que han gestionado, las que han cuidado, las que han hecho, pero es un peso muy cultural, y donde nos hemos sentido también obligadas las mujeres a seguir transmitiendo ese tipo de modelo. Pero si cambiamos el modelo y empezamos a educar también en igualdad, yo creo que ese cambio va a generar... Yo creo que de ahí, si empezamos a criar en igualdad, es cuando realmente vamos a poder llegar a la custodia compartida real, porque los datos que comentabas al principio, en el año 2012, según el Consejo General del Poder Judicial, el 84% de las custodias se otorgan a la madre. Y al padre... Aquí en Murcia. Los datos del Consejo General a nivel nacional. Pero al padre un 7%, y es que además pone custodia compartida un 9%, y al padre y otros familiares un 7%, o sea que es el cajón desastre, parece un poco, ¿no?, cuando se refleja de esa forma. Entonces hay un poco, y también por lo que comentábamos de esa tendencia, de ese buscar, yo estoy totalmente conforme. Yo pienso que para la gestión de la separación
hay dos cosas que no nos podemos quitar de la cabeza nunca, y es que constantemente estamos enseñando modelos a nuestros hijos, siempre. Y entonces, igual que le estamos enseñando durante la convivencia un modelo de relación sentimental, cuando nos separamos le tenemos que enseñar también un modelo de separación. O sea, ojalá no, pero igual nuestros hijos en el futuro también se acaban separando de sus parejas y van a criar a nuestros nietos, y como mejor lo gestionemos nosotros, seguramente mejor lo gestionarán ellos. Y sobre todo que nos vean bien, que nos Elena, vean bien a nosotros. estamos hablando de cómo solucionar. Todo esto se rompe cuando hay violencia en el domicilio, violencia de género. Efectivamente. ¿Qué pasa sí. entonces? Cuando Es abrir un poco un paréntesis, porque es algo distinto, pero que también pasa, y imagino que de vez en cuando tenéis que tratar con este tipo de situaciones. Cuando existe una denuncia por violencia de género y un procedimiento abierto en los juzgados de violencia sobre la mujer, no cabe solicitar custodia compartida. No se puede pedir. Es decir, solamente si después se sobresee el asunto y ha sido absuelto el marido, entonces sí que puede pedir custodia compartida, pero la custodia compartida está totalmente eliminada cuando existe violencia de género, cuando existe un procedimiento o ha sido condenado. Yo tengo que decir una cosa. Efectivamente, la ley, el anteproyecto dice exactamente lo que ha dicho la compañera, incluso dice que si ha habido una medida civil, teniendo en cuenta que estaba procesado y luego se le sobresee, pues que puede volver, pero yo añadiría más, y además es una ponencia que la Asociación de Familias también colabora con el Ministerio para hacerlo. Yo he propuesto que el que esté condenado por maltrato no tenga nunca una guardia de custodia compartida, porque yo parto, me lo habéis enseñado vosotros, que la violencia con la mujer, que no se ha entendido... Que haya sido condenado aunque haya cumplido su pena. No, condenado y que haya cumplido su pena, y sobre todo los reincidentes. Yo parto de que la violencia de la mujer es la violencia con los hijos. Entonces nunca he entendido cómo a un maltratador se le ha dado visitas con los hijos. Porque el maltratador, además de maltratar a la madre, está maltratando al hijo. Le está enseñando una forma de conducta, de ganar los conflictos. Y entonces piensa que esa es la única forma, y entonces él se vuelve un maltratador de tal cuenta. Yo he tenido asuntos, es que ha habido una maltratada, ha salido y el hijo, con 14 años, ha tomado el papel del padre. Entonces, cuidado con eso. Pero yo creo que un maltratador siempre es un maltratador. O sea, no es un maltratador de pepita, no. Ese señor mañana tiene otra relación y sigue siendo maltratador. Eso lo he constatado yo en el despacho. Pero de todas formas, yo creo que en todos los casos hay que hacer el análisis de cada caso y valorar... Sí, el problema es que estamos generalizando, claro. El señor tiene un hecho puntual y resulta que hace una terapia que también se puede hacer, o un curso de mediación. Porque es que hay veces que la violencia es entre iguales, no es una violencia de género. Cuando está constatado. Está llevándolo al caso extremo, porque hay muchos casos en violencia de género. Todos no tienen la misma... Evidentemente yo también he visto casos donde el rol del padre lo asume el hijo para maltratar a la madre. Sí, he encontrado casos de esos y desde luego es lo que hay que evitar. Perdón, un apunte, el tema de los abuelos. Resulta que he leído unas estadísticas que dicen que la ocupación de los abuelos con los nietos puntualmente son el 80%, puntualmente, y dedicados plenamente casi un 45%. O sea que el tema es serio. Ahora mismo las familias se apoyan en los abuelos permanentemente en un 45% y puntualmente casi en un 80%. Eso siempre es bueno, que haya relación con los abuelos. Ya, pero no en relación con ellos. Motivado por la crisis todavía peor. Pero es que mediación acuden a abuelos con los nueros o con los familiares, que a mediación acuden solicitantes de la mediación a abuelos o familia extensa para pedir la mediación con los padres a la hora de poder visitar a los nietos. Y la verdad es que es una pena que lo que dice Alfonso, que tiene toda la razón del mundo, que todos los abuelos, cuando existe la ruptura y hablas de la custodia, pues empieza, sí, para que se lo lleve a su madre. Y yo siempre le digo, no se lo ha llevado hasta ahora, no le ha dado a la abuela de comer, porque es que tienes que hacerle, cuando uno está con la conflictividad, es que no ve más allá. Y entonces, y yo le digo, y antes no,
No, en los fines de semana, sea quien sea. Sí, se los deja para salir de fiesta. Bueno, ¿y vosotros cuando estabais casados no salíais de fiesta y se los dejaba al abuelo? Claro. Tiene... el apunte numérico para que efectivamente la importancia que tiene mantener. Pero es que es necesario para ellos relacionarse con su La familia. figura del su abuelo familia. es muy importante. la figura de los del abuelos... abuelo y de cualquier figura que les pueda dar que hayan afecto. tenido, que hayan Claro. mantenido, o sea, que no pueden... y no que puedan generarse después también. O Es sea, a lo ¿qué que quiero vamos decir? el- Cuanto más Más colchón gente. afectivo Hablo de tengan los abuelo niños, por la ternura. Sí, pero eso es a lo que tíos, vamos. primos, ¿por qué no van a poder relacionarse? Que una de después las cosas separarse? más importantes es ver cuál ha sido el ambiente y relación del menor para no cortarlo, que es lo es que debe de seguir así. Yo decía la relación mutua, lo digo porque bueno, la afectividad que el abuelo le puede dar, la abuela le puede dar al niño es fantástico, pero la que puede dar al niño a los abuelos es también maravillosa, Claro. sin duda alguna. María José, me gustaría preguntar una cosa. Hablábamos antes, bueno, de la defensa del niño, que debe estar por encima de todo, pero no sé quién me decía, pero no siempre es lo que quiere el niño o lo que pide el niño es lo mejor. ¿Por qué es eso? Sí. A mí también eso me da mucho miedo porque se le está dando un poder excesivo al crío y lo estaba comentando también los compañeros. Y como en la legislación aparece lo de los 12 años, a partir de los 12 años hay que escuchar al menor y se confunde el escuchar al menor con que se haga lo que el niño dice. Entonces, lo que nunca se tiene que hacer es dar ese poder al menor porque muchas veces, y hay algunos padres que te lo dicen claramente, que te dicen, es que el niño al final tiene el mando a la distancia, o sea, es el que tiene el poder absoluto de todo. Entonces, bueno, al niño hay que escucharlo, hay que valorar qué razonamientos tiene y ver si realmente eso es lo más adecuado para ese niño en ese momento determinado. Y valorar cuál es la circunstancia familiar y, por tanto, qué necesidades tiene ese niño y cómo se pueden cubrir por parte de los adultos. Pero si al niño le damos ese poder, los padres pierden absolutamente cualquier poder de responsabilidad que les ocupa como padres. Y bueno, pues si al niño le has dejado decidir, por ejemplo, con quién quiere estar o no quiere relacionarse con uno o no quiere ver a los abuelos o no quiere hacer no sé qué, pues ¿por qué no va a poder decidir hasta qué hora sale, con qué tipo de estudios o no hace o deja de hacer? Entonces, al final, y teniendo en cuenta que los niños pues, tienen a nivel evolutivo pues, unas necesidades distintas en cada momento y pues, por ejemplo la adolescencia es una etapa especialmente difícil y donde pues, hay necesidades distintas en los niños, y les dejamos en un momento determinado tan complicado para los niños que ellos mismos decidan, pues finalmente hemos perdido la autoridad y hemos perdido absolutamente cualquier responsabilidad. En mediación nunca participan los hijos, siempre vienen los padres. También pensamos que es la responsabilidad de ellos, la toma de decisiones tiene que ser de los padres, de los adultos. Pero fíjate el comentario que ha hecho. Si se deja, lo creo que decida. Pero es que eso no es un problema de divorcio, de separación, eso es es que lo estamos viendo. El otro día, como hemos estado comentando, como chascarrillo le llamaría yo, resulta que hay un torero que dice que mi hija ha dicho que quiere venirse conmigo. Ojo, no me la ha dado usted, pues será que valorando lo que dice su hija, pues no tiene que estar con usted. Entonces la gente ha dicho, ¿cómo es posible que si la hija quiere? Pues esa es, que no le corresponde. Pero perdona, es que no es el problema de una separación, es que hoy estamos viendo que un chico a los 12 años le dice, papá, me ha pasado, o sea, no es que necesito un pestillo en mi habitación porque yo tengo que tener privacidad. Me parece muy bien que tú tengas privacidad, pero algo tendría yo que tener porque tengo 12 años, ¿sabes? Oye, papá, necesito un iPhone que no sé qué porque tengo que mandar WhatsApp y no sé qué. Pues WhatsApp, toma, hijo. Pero con 3 años, ¿qué quieres comer? Por ejemplo... Es que no puede ser. Por ejemplo, es que estamos llegando, o sea, pero que no es un tema... que te la ropa. Sí, que es un tema que trasvasa el ámbito. Sí, es verdad que a nivel educativo estamos perdiendo pues, un poco esa distancia que tiene que haber entre las dos generaciones y donde tiene que ser el adulto que toma las responsabilidades. ¿Que influye más en la separación? Sí, porque hay el chantaje emocional, que creo que estaremos de acuerdo también. Pero eso es generalizado. Sí. Por eso muchas veces últimamente están diciendo, no, es que la custodia compartida es para gente con nivel social, para que uno tenga su casa, la otra tenga, el niño vaya y venga. Y muchas veces piensa, un niño, 2 casas, 2 ordenadores, 2 armarios, tú me compras, unido a esto. ¿Eso es beneficioso para un niño?
O sea, yo creo que no está ahí tampoco la cuestión. El cariño es lo fundamental, hablando ¿no? de Las hacer cosas- referencia ya a tema social, estamos hablando de un problema que da igual del nivel social que tengan los padres, Sí. ¿o no? Sí, es educación. Da igual, Sí, sí. Es educación, Es que no tiene nada que ver educación. con la Con la cultura. cultura. Sí. no tiene nada que ver con la Un cultura. catedrático no tiene por qué tener más cultura que un labrador, nunca. Efectivamente. La educación tendrá más cultura titular, pero Formativa. en la educación no. La educación no se tiene, no se tiene. Sea agricultor, sea catedrático, sea abogado, sea... No tiene nada que ver. Es problema de educación y cariño al crío, y punto. Muchas veces sentido común, ¿no? Sí, pero es que sabes que es el menos común de los sentidos. La verdad es que este es un tema del que estamos hablando que sin duda alguna tiene muchos perfiles, tiene muchos aspectos a considerar. Yo creo que hemos abordado muchos muy rápidamente durante este programa. También hay que considerar que aquí a nivel de España o en la región de Murcia, pues muchos de los matrimonios que desgraciadamente fracasan son matrimonios católicos que se han casado por la Iglesia, y hemos querido también conocer el punto de vista que nos traslada Javier Belda, que es doctor en Derecho Canónico, quien además aporta valoraciones sobre el ámbito del derecho natural y el derecho humano. Lo primero que debería plantearse el matrimonio es buscar la verdad auténtica. Lo cristiano no es necesariamente llevar adelante una empresa no entendida evidentemente en el sentido económico, sino en el sentido de acción de los hombres, una empresa a cualquier nivel por el hecho de que hubo un compromiso, sino plantearse si realmente en su momento se valoraron las circunstancias reales que había que valorar. Pero sobre todo tenemos que ser conscientes, en el caso de que haya niños, de la gravísima obligación que supone para los padres la educación de los niños, que no es simplemente darle una educación cristiana, llevarlos a un colegio o cubrir las necesidades más elementales, como puede ser vestido o alimento, sino tiene que ser también las necesidades afectivas de los niños. Entonces, una cosa es que a la hora de tomar la decisión de contraer matrimonio, la declaración de la voluntad evidentemente solo toca a los cónyuges, pero una vez que se amplía la familia, el primer punto de referencia tiene que ser siempre el niño. Eso no implica que haya que llevar adelante la situación a toda costa, sino que el punto de referencia tienen que ser ellos, porque si no, uno de los grandísimos riesgos que corremos es que transformemos lo que tiene que ser una decisión llevada a cabo y pensada como poner en práctica un consorcio estable de vida, se convierta simplemente en una situación absolutamente personal, individual, en la cual lo único que se toma en consideración es la felicidad, incluso la felicidad momentánea. Con lo cual tenemos que ser conscientes de que a quien nos debemos no es solo a nuestro marido, a nuestra mujer, sino fundamentalmente la primera figura que tenemos que ser conscientes en ese momento es que somos padre o madre, porque son las auténticas víctimas, son aquellos que carecen de la mínima culpa y son los que tienen todo el derecho del mundo a que sean considerados y valorados en primer lugar. Y en ese momento ya de conflictividad, de decisión de ruptura, es mejor acelerar, porque así lo considera el matrimonio, es mejor acelerar el proceso y que el divorcio se produzca y se lleve a la separación lo antes posible, o hay que repensar un poco las cosas y marcar los tiempos. El problema de acelerar, evidentemente no hay que prolongar una situación de drama, una situación traumática, no hay por qué prolongarla en el tiempo porque se produce la infelicidad de la gente, y el matrimonio cristiano no es ni más ni menos que una vocación, y Dios nos llama a ser felices, evidentemente no nos llama a ser infelices. Pero lo que deberíamos también plantearnos es el hecho de que ese acelerar, una de las cosas que comporta es ese sentido exculpatorio de la sentencia de divorcio, el que implica que, bueno, esto no ha salido, evidentemente, y hasta lo que hay que hacer es terminarlo. El gran problema de eso no es que haya que buscar un culpable en la medida en la cual uno tenga que purgar todo el pecado cometido, este tipo de cosas, sino que hay que ser perfectamente conscientes y responsables de por qué hemos llegado a esa situación. Si realmente no valoré en su momento los parámetros que tenía que valorar, si realmente se ha producido después un engaño, una infidelidad, una simulación, o el que alguien se ha mostrado como realmente era y al principio estaba simulando. El problema de acelerar supone que no nos da tiempo a ser capaces de comprender nuestros propios errores, asumirlos y por lo tanto enmendarlos. Esa especie de obsesión por olvidar absolutamente, que además desemboca automáticamente en una especie de periodo de nueva juventud, de olvidar el duelo. Una de las cosas que implica es que nos volvemos absolutamente egoístas. Soy yo el que quiere terminar con esta situación sin plantearme siquiera si en algún modo he sido también causante de la propia situación. Ya les digo, no en un sentido de buscar culpables, sino de buscar verdaderas soluciones, porque hay más gente que estará siempre afectada. No solo estarán afectados los niños, sino que evidentemente cuando se casan dos personas, pero se unen dos familias. Por lo tanto, podemos violentar las relaciones con primos, con
con hermanos, con hermanastros, ahora que las familias parece que terminan de variar por completo, con abuelos, con tíos, Entonces tenemos que ser capaces de plantearlo absolutamente todo, no porque sean los demás los que tengan que dirigir mi situación, sino porque tengo que ser consciente que, salido del juzgado con la sentencia de divorcio en la mano, tengo que volver a vivir, y tengo que volver a vivir con todas aquellas personas que formaron parte de mi vida el día anterior, porque tenemos que ser conscientes a la hora de casarnos que la persona con la que me caso va a ser determinante en mi vida, para bien o para mal, va a marcar el resto de mis días, sobre todo si además tenemos hijos en común. Por lo tanto, es una decisión que habría que tomar no solo sosegadamente, sino valorando absolutamente todos los parámetros, porque el gran engaño de todo este tipo de cosas es que la gente se divorcia y no por ello termina siendo más feliz, lo cual no implica que no haya que poner fin a una situación que sea insostenible, pero que hay que valorar los parámetros reales, porque la realidad no es aquello que nosotros nos imaginamos, sino aquello con lo cual tenemos que convivir todos los días. La gran pregunta es qué es lo mejor para el niño, ¿no? Evidentemente, y una de las cosas es preguntarnos si realmente los cónyuges en ese momento de drama, de odio en muchos casos, de uno hacia otro, porque el fracaso implica buscar un culpable y es muy complicado que digamos que el culpable somos nosotros, casi siempre buscamos el culpable fuera de nosotros mismos. Lo que estamos tomando en consideración es principalmente la maldad del otro, la injusticia que yo he sufrido, y olvidamos el resto de parámetros. Y es el niño el que tiene no solo todo el derecho del mundo, sino que tiene además la auténtica necesidad de que se le tome en consideración, porque ¿qué hacemos? El niño se mantiene viviendo en la misma casa, va una semana con un padre, una semana con otra, un mes, otro. Evidentemente esos son casos que hay que considerar individualmente, porque hay en muchas ocasiones en las cuales estos parámetros a valorar ni siquiera se pueden medir, porque qué tipo de relación tiene el niño con sus compañeros de colegio, de catequesis, de clase de inglés, no lo sabemos, y encontrar la verdad en un niño es muy complicado, sobre todo cuando se le hace la famosa pregunta de ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Luego casi todas las fuerzas extrañas que inconscientemente y por querer proteger a los suyos, pues no terminan de no influenciar al niño en cuanto a que, pues si papá hace esto, si mamá hace lo otro, deja de hacer. En muchos casos hablamos del derecho al divorcio, del derecho a contraer matrimonio libremente, pero el objetivo principal tiene que ser aquel que ha sido siempre el más débil y el que tiene que ser además el sujeto de todos los derechos, que es un niño al cual tenemos la gravísima obligación no solo de cuidar, sino de hacer todo lo posible para alcanzar su felicidad. Decía, después de escuchar esa opinión, esa reflexión, decía al principio del programa que en este programa, en el debate, abordamos temas de interés, a veces de actualidad, de la semana, que tocan porque a nivel informativo son prioritarios, son urgentes, pero a veces hay temas que no son del día, no son de la semana, pero que son absolutamente importantes. Y yo creo que este que hemos abordado esta noche lo ha sido. Y les doy las gracias a las 4 personas con las que hemos contado aquí para poder analizarlo, como es María José Catalán, la decana del Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias también a la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, Elena Rivera. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Al abogado Alfonso Cano, miembro de la Asociación Española de Derecho de Familia. Y también a Natalia Carreres, que es mediadora y también responsable del punto de encuentro de la Región de Murcia. Gracias. El próximo jueves de nuevo con todos ustedes con otro tema de actualidad. Gracias y buenas noches.